La materia prima para la elaboración del chocolate es el cacao en grano o habas de cacao, como dicen los chocolateros, importado de los países tropicales como Ghana, Guinea o Brasil. Los hermanos Fernández, continuadores de esta tradición familiar, nos van a mostrar cómo se fabricaba el chocolate a brazo antes de la incorporación de la maquinaria. El secreto de un buen chocolate está principalmente en la mezcla de los diferentes tipos de cacao y en el proceso de tueste de los granos. Fernando realiza esta tarea de tostar el cacao en el bombo metálico. En su interior, echa los granos seleccionados para que se vayan tostando lentamente al calor del fuego producido por las piñas y el ramaje recogidos en los montes cercanos. Los granos de cacao reciben uniformemente el calor del recipiente, que se mantiene caliente con un fuego suave. El chocolatero, durante una hora, no puede dejar de girar el bombo, pues el contacto directo del cacao con la chapa caliente durante un corto espacio de tiempo lo podría quemar. Después de una hora aproximadamente, el grano de cacao ya empieza a alcanzar el grado de tueste ideal. Es el momento de comprobar, pero sin dejar de darle vueltas al bombo. El tueste óptimo viene indicado por la pérdida de humedad del grano y su aumento de tamaño. La experiencia del chocolatero es muy importante en esta comprobación. Bueno, voy a mirar a ver porque creo que ya este grano ya está tostado. Hay que... Esto quema muchísimo. Está tostado porque parte ya con la yema del dedo. Ha perdido ya toda la humedad. Y tiene el aroma ya del cacao bien tostado. Esto ya vale para trabajar y seguir el siguiente proceso. Al cabo de una hora y cuarto, Fernando verifica que el cacao ha llegado a su punto ideal de tueste y hay que sacarlo del bombo para continuar con el proceso. Cuando el cacao ya está tostado, Juan procede a la descorticación del grano, que consiste en separarle la cascarilla para utilizar únicamente la parte más jugosa del fruto, la que tiene un mayor porcentaje de grasa. Este proceso de depurado lo realiza golpeando los granos sobre una artesa de madera. Como está recién tostado, la cascarilla se le quita muy bien y se separa fácilmente el grano limpio de la cascarilla. Bueno, después de haber partido las granas y haber tirado para aquí la cascarilla, siempre quedan cascarillas entre el cacao. Entonces lo que ahora vamos a hacer es con la artesa es ventearle para que se vaya la cascarilla y se separe del cacao bueno. Una vez separada la cáscara y las partes secas del cacao, Juan ventea el producto que ha quedado en la artesa para seleccionar la materia grasa que es la que se utilizará en la elaboración del chocolate. Al finalizar esta tarea, entre la humedad evaporada en el tueste y la cascarilla desprendida, el cacao ha mermado alrededor de un 25%. Bueno, ya está listo el cacao para llevarlo a la piedra y convertirlo en lo que es el líquido para hacer la pasta. Después de haberle quitado la cascarilla, ya está listo para el proceso de molido. Bueno, las brasas ya están preparadas y ahora ya que no dan muy nada, que solamente dan calor, pues las metemos debajo de la piedra para que se caliente, para después moler el cacao.
cuando la piedra de granito esté bastante caliente. Antaño, el chocolate se hacía a brazo sobre una piedra cóncava de granito, templada por debajo con unas brasas. Ya está la piedra caliente y ya está lista para poder moler el cacao. Sacamos las brasas. Cuando la piedra está caliente, aprovechando que el granito conserva bien la temperatura, Juan sustituye el recipiente de las brasas por una artesa en la que pueda recoger el cacao. Con la fricción continua del rodillo de piedra sobre la materia grasa caliente, poco a poco, el cacao se va licuando. Bueno, en la zona donde da suficientemente el calor, necesita un tiempo para que se vaya deshaciendo la grasa del cacao. Entonces en este momento ya se está convirtiendo en líquido. Y vamos a continuar dándole. Esta labor es muy lenta. Para realizarla se requiere tener bastante fuerza en los brazos. La manteca del cacao se va diluyendo hasta caer por los lados de la piedra en una artesa. El cacao ya está molido y ahora lo que vamos a hacer es, caliente y líquido, mezclar una artesa con el azúcar y la harina. Primero vamos a pesar la harina y después el azúcar y después ya echamos el líquido del cacao. Los principales ingredientes del chocolate son el cacao, la harina y el azúcar, mezclados en las proporciones adecuadas. El azúcar ha sido previamente molida un poco con un mortero y un mazo. Después de estar echada el azúcar y la harina de trigo, lo que estoy haciendo es echando el cacao caliente para hacer la mezcla de los tres ingredientes. Para mezclar estos tres componentes del chocolate, Juan los revuelve con la pala, aprovechando que el cacao está caliente. La pasta siempre hay que darle calor para que el chocolate se licúe y se pueda compactar bien con el azúcar y la harina y se quede como una pasta que después se pueda meter en los moldes. Después de haber echado aquí el azúcar y la harina, mezclada con el chocolate con el cacao muy caliente, nos resulta una pasta ya compacta que ya está lista para ir a la refinadora. Ahora procedemos al refinado. Como las piedras ya están calientes, para que el humo no nos dé mal sabor al chocolate y además, en fin, por otros motivos, de mancharlo de ceniza y demás, procedo a quitar la brasa de las piedras para el refinado. Al tratarse de una materia grasa, el chocolate hay que trabajarlo siempre en caliente para evitar que se solidifique. A pesar de estar blando, el chocolatero debe hacer un gran esfuerzo para pasar la pasta entre las piedras de la refinadora. Pues estoy refinando la pasta de cacao con las tres piedras de granito. Van oprimiendo una sobre la otra y rozando, y lo que hacen es que cualquier partícula, tanto de cacao como de azúcar o harina, lo que hacen es refinarla al máximo para que luego en el paladar pues se note lo menos posible. Una vez refinado, el chocolate queda dispuesto para pasar a los moldes. El chocolate, después de estar mezclado y refinado, cogiéndolo caliente y con una temperatura adecuada para meterlo en las tablas, se pasa a esta artesa para seguir el proceso de pesar libra por libra. Juan divide la pasta, todavía caliente, en libras, que es el peso antiguo equivalente a 460 gramos.
Fernando coloca las bolas de pasta pesadas en la báscula en las tablas, que están divididas en recipientes. Allí tomarán la forma cuadrada del molde. Entre la madera y la pasta, el artesano coloca un trozo de papel encerado para que el chocolate no se pegue al secarse. Cuando ya tiene una bandeja llena, la mueve para que la pasta se extienda por toda la superficie del molde, elimine las burbujas de aire y quede compacta y apelmazada. Cuando el chocolate se ha enfriado ligeramente, aunque todavía blando, Juan divide las libras por onzas y fija las marcas, tanto del peso como del fabricante, en este caso, las siglas del nombre de su abuelo, David González. Después de estas marcadas, ahora lo que vamos a hacer es a llevarlas al sótano, donde le da fresco y también que estén a la corriente, para que dentro más o menos de una hora o así se despeguen de la tabla y se queden duras con un temple bueno. Bueno, ahora ya está frío el chocolate y ahora lo que vamos a hacer es sacarlo de las tablas. Las tabletas ya se han aireado en la bodega y se pueden sacar de los moldes para empacarlas. Pues ahora voy a doblar el papel de tal forma que solamente me quede unos milímetros para darle el engrudo en él. Entonces le doy con la uña y lo que me está quedando son los milímetros que son los que le voy a dar el engrudo. Y ahora ya le damos engrudo. El engrudo es harina con agua hirviendo, por si acaso si toca el chocolate que no sea nocivo. El empacado del chocolate marca el final del proceso. Juan coloca un trozo de papel encerado entre el producto y el papel de envolver, para que no se pegue. Pues ahora ya están empacadas, yo lo que voy a hacer es a pegarlas por los lados. Y le doy el engrudo, primero por esta parte, que es la que voy a pegar primero, y después por la otra. Ahora lo que hago es colocarlas contrapiadas para que el engrudo que haya sobresalido que no se pegue una libra a otra, y para que se vaya secando, y también es para que no se humedezca el chocolate. Bueno, pues ya está el proceso de empaquetado y ya está listo para meter en cajas. Pero hoy, el proceso de elaboración de chocolates en Tocildes solo se diferencia del de antaño en la incorporación de algunas máquinas mecánicas que reducen el esfuerzo sin alterar el producto final. El cacao se sigue tostando al calor del fuego de leña en el bombo, aunque en este caso de tamaño proporcional al nivel de producción. Estos artesanos podrían utilizar gasoil como combustible, pero prefieren seguir con la fórmula de su abuelo, ya que el secreto del buen chocolate está en el tueste del cacao. Esto es una máquina para montar el cacao. Una vez que está tostado, para quitarle la cáscara de fuera. La máquina venteadora
reduce considerablemente el tiempo necesario para separar el cacao de la corteza y las materias secas que no se van a utilizar en la elaboración del chocolate. En la actualidad, el rodillo manual y la piedra cóncava han sido sustituidos por un molino eléctrico que lleva 2 piedras de granito y una resistencia que las calienta por debajo. El molino tiene 2 cuerpos. En el primero, el cacao se deshace por la frotación de las piedras y en el segundo se licúa y se hace más fino. El trabajo manual de mezclar con la pala en la artesa los 3 ingredientes, el cacao, la harina y el azúcar, ha quedado relegado al recuerdo. Hoy, el peso de 2 piedras móviles de granito, girando sobre otra fija y caliente, han reducido el esfuerzo humano a una mera comprobación del proceso mientras la mezcladora trabaja. Bueno, la pasta ya está hecha y ahora lo que vamos a hacer es a sacarla para meterla en los moldes. La pasta tiene que tener un temple para que no salga del molde y no se peguen ellos y para que cristalice y se quede duro el chocolate cuando se enfríe. La máquina pesadora tiene 2 funciones. Por una parte, darle un nuevo refinado al chocolate para extraer las burbujas de aire. Y por otra, la distribución de la pasta en porciones exactamente iguales. En este caso, cada 2 bolas corresponden a 1 libra. Durante esta transformación, la pasta debe conservar unos 20 grados de temperatura aproximadamente. Este factor es de gran importancia, ya que condiciona que el producto quede demasiado duro o blando a la hora de someterlo al enfriamiento, lo que afectaría a su buena presentación. Después de llenar los moldes de acero inoxidable, con un movimiento oscilante, la pasta se va adaptando perfectamente a su forma y elimina las burbujas. Al final del recorrido en la cinta vibradora, el chocolate recibe un ligero masaje manual para una adaptación definitiva al molde. De aquí pasa a una cámara frigorífica de aire seco, donde permanecerá aproximadamente 1 hora. Bueno, después de que se mete en moldes, se deja enfriar y a la hora o así, si lleva un temple bueno, ya sale fácilmente, se despega del molde. Entonces lo vamos poniendo en filas y ya está listo para empacar. Una sencilla máquina facilita a los hermanos Fernández el trabajo de embalar las tabletas para enviarlas directamente a sus clientes. Como hemos visto, apenas existen diferencias entre el proceso tradicional a brazo y el mecanizado. Y es que mantener la calidad del producto, que empezó a elaborar su abuelo hace casi un siglo, ha sido siempre la constante de estos chocolateros, que producen unas 25.000 tabletas al año, aunque han tenido épocas en que se fabricaron hasta 200.000 unidades anuales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.